Desde tiburones martillos hasta orcas e incluso tiburones toro, los acuarios de todo el mundo atraen a millones de visitantes todos los días para maravillarse con las criaturas marinas más peligrosas del mundo. Pero hay un peligro oceánico que no se puede encontrar en cautiverio: el tiburón blanco. Uno pensaría que los humanos pagaríamos grandes sumas para ver de cerca a estos depredadores tan peligrosos. Y sin embargo, actualmente no existe ni un solo tiburón blanco en cautiverio. Pero este no siempre fue el caso. De hecho, en los últimos 70 años se han visto más de 30 tiburones blancos en acuarios de todo el mundo. La pregunta es, ¿dónde están ahora? Bueno, prepara tu snorkel y traje de neopreno, para irnos a descubrir qué pasó con los tiburones blancos en los acuarios. No hace falta que les diga que los tiburones blancos dan miedo. Según una encuesta en Ipsos Public Affairs, más del 48% de los estadounidenses admiten tener miedo a los tiburones, más que a los lobos, los osos o incluso a las arañas. Y cuando se trata del tiburón más aterrador de todos, la mayoría estaría de acuerdo en que es el gran tiburón blanco. Para empezar, estas bestias corpulentas son los peces depredadores más grandes del océano, capaces de alcanzar unos intimidantes 6 metros de largo. Eso es más largo que un Humvee promedio. Pero todo ese volumen no los frena, ni mucho menos. En el agua también pueden alcanzar una velocidad máxima de 56 km por hora. En comparación, los humanos tienen una velocidad media de natación de solo 3 km por hora. Básicamente no tienes ninguna esperanza de alejarte nadando de uno de estos tipos en el agua. Y eso es algo que realmente querrías hacer, considerando que los grandes tiburones blancos están armados con alrededor de 50 dientes afilados y dentados de 7.6 centímetros de largo. Pero eso no es lo más aterrador. Los tiburones blancos también tienen la suerte de tener una de las mordeduras más poderosas del reino animal, capaz de cerrar sus mandíbulas con una fuerza de 4000 psi. Eso es más de 25 veces más poderoso que una mordedura humana. Y se sabe que los tiburones blancos muerden a humanos. Algunos han escapado, pero muchos no. De todos los ataques de tiburones no provocados desde 1580, los tiburones blancos son responsables de un enorme 37% de ellos. Por Dios. Básicamente, si valoras tu vida, es una buena idea mantenerte lo más lejos posible de estas criaturas. Pero por más peligrosos y aterradores que sean, los humanos todavía quieren acercarse a estos aterradores depredadores. Como resultado, durante los últimos 70 años, los acuarios de todo el mundo han intentado capturar y exhibir tiburones blancos para las masas. Todo comenzó en la década de 1950, cuando Marineland del Pacífico de Los Ángeles abrió sus puertas por primera vez. Esto fue un gran acontecimiento, teniendo en cuenta que el sitio de 36 hectáreas era el oceanario más grande del mundo en ese momento. Y al ser un acontecimiento tan importante, Marineland del Pacífico necesitaba llenar sus acuarios con algunas exhibiciones extraordinarias. ¿Y qué sería mejor que un gran tiburón blanco? Algo que ningún otro acuario tenía. Afortunadamente, 4 tiburones blancos jóvenes habían estado intentando atacar a los bañistas alrededor del muelle Scripps. Mataron a 3, pero uno, que medía entre 170 y 183 centímetros, según los periódicos de la época, fue capturado vivo. Lo levantaron y lo metieron en una lona y lo arrojaron a un tanque al aire libre en el acuario, convirtiéndose en el primer tiburón blanco registrado en cautiverio. Lamentablemente no duraría mucho aquí. Después de menos de un día, el tiburón falleció. Así que este experimento de cautiverio no tuvo el mejor comienzo. Marineland del Pacífico fracasó por completo, pero otros acuarios no se desanimaron por el desafío. 6 años después, el acuario Waikiki en Honolulu capturó un tiburón blanco que era mucho más grande, midiendo unos impresionantes 4 metros. Este tiburón blanco en particular fue capturado en el puerto de Honolulu, antes de ser exhibido en el acuario, donde sobrevivió durante un total de 24 horas. Así que son 2 tiburones, ambos muertos en menos de un día. Estoy empezando a ver un patrón aquí. Para 1968 hubo 4 intentos de mantener cautivos a los tiburones blancos. Sin embargo, en cada ocasión, las cosas terminaron previsiblemente de manera sombría, sin que ningún tiburón sobreviviera más de 2 días en un acuario antes de morir boca arriba. A pesar de todos estos problemas, en 1968, el acuario Manly Marineland de Australia decidió acoger a un tiburón blanco, cuando un pescador atrapó sin querer a un ejemplar de 2 metros en sus redes en la costa de Sydney. Desafortunadamente para el tiburón, el viaje hasta allí fue complicado. Estuvo atado al barco del pescador durante 1 hora, antes de que llegara un camión enviado desde el acuario.
Después de subirlo a la camioneta, lo arrojaron a un tanque de agua estrecho y sin filtrar, y lo empujaron en la parte trasera durante el viaje de 45 minutos. Cuando finalmente llegaron al acuario, el tiburón fue arrastrado en camilla por varios tramos de escaleras, antes de arrojarlo a un tanque de agua abierto. A pesar de todos sus pronósticos, había sobrevivido al viaje. Desafortunadamente para este tiburón blanco, el tanque Manly Maryland fue otro obstáculo que tuvo que superar. Para empezar, estaba abarrotado de tortugas, tiburones nodriza y varios peces. El tanque en sí tenía 6 metros de alto, 5 metros de largo de adelante y hacia atrás, y contenía más de 946,000 litros de agua. Si bien podía almacenar la capacidad de agua de 12,500 peceras de tamaño estándar, el acuario todavía era demasiado pequeño para un tiburón blanco, incluso uno joven. Puedes pensar que estoy exagerando, pero los tiburones blancos viajan grandes distancias. En 2005 se observó que uno había viajado desde África hasta Australia y de regreso, cubriendo 20,000 kilómetros en solo 9 meses. Ese tanque no suena tan grande ahora, ¿no? Recorrer tantos kilómetros permite a estas criaturas cazar muchas presas, pero también es importante para su supervivencia por otra razón. Los tiburones blancos son ventiladores obligados. Esto significa que para respirar deben nadar con la boca abierta para forzar el agua sobre sus branquias, lo que les permite extraer oxígeno del agua. Por lo tanto, cuanto más nadan en aguas bien oxigenadas, más fácilmente pueden respirar. Pero un tiburón blanco atrapado en un tanque relativamente pequeño no podría moverse tanto, y como resultado tendría dificultades para respirar. Independientemente de esos problemas, el tiburón de Manly Maryland sobrevivió. Y no solo sobrevivió, sino que nadó por el acuario sin ningún problema. Aún más increíble, después de unos 3 días, el tiburón incluso comenzó a alimentarse de peces vivos en el acuario, algo que ningún tiburón blanco en cautiverio anterior había hecho. Inicialmente los trabajadores de Manly Maryland celebraron los hábitos alimenticios del tiburón, pero sus celebraciones pronto se volvieron amargas. Los buzos que ingresaron al tanque informaron que el tiburón capturado comenzó a desarrollar un interés en ellos. Y no me refiero a pedirle su número de teléfono, no. Este tiburón estaba más interesado en el sabor de la carne del buzo. Uf. A pesar de sobrevivir en cautiverio durante un récord de 10 días, Manly Maryland tomó la decisión de sacar al gran tiburón blanco del acuario. Sin embargo, había un pequeñísimo problema: sacar al tiburón del tanque. Como nadie estaba dispuesto a intentar atrapar ahora el peligroso tiburón, se decidió que tendría que ser, exterminado. Si eso no fuera lo suficientemente brutal, el acuario incluso vendió entradas para el evento. Vaya, los humanos realmente pueden ser desagradables. Trágicamente, 10 días después de que el tiburón fuera celebrado por primera vez en el acuario, un grupo de buzos entraron al tanque con pistolas de potencia y le dispararon a quemarropa. Hicieron falta 7 disparos para que el tiburón finalmente se hundiera hasta el fondo de la exhibición. A pesar del terrible final, Manly Maryland al menos había demostrado que estas criaturas todavía tenían una oportunidad de ser mantenidas en cautiverio. Pasaron los años y hubo muy pocos intentos de mantener un tiburón blanco en acuarios de todo el mundo. Pero todo eso cambió en 1974. ¿La razón? Tiburón, el libro escrito por Peter Benchley, salió ese año. A menos que hayas estado viviendo bajo una piedra, conocerás esta historia, que trata de un gran tiburón blanco que ataca un pequeño pueblo turístico cerca de Long Island. El emocionante libro aterrorizó y fascinó a los lectores, y pasó 44 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Solo un año después, Steven Spielberg lanzó la película Tiburón. Decir que fue un éxito sería quedarse corto. Más de 67 millones de personas en los Estados Unidos vieron la película después de su estreno inicial. Y al igual que el libro, la película de Spielberg popularizó a los tiburones como depredadores devoradores de hombres. No es de extrañar que el miedo a la especie se intensificara rápidamente. De hecho, el efecto fue tan grande que los científicos creen que la exitosa película provocó que una generación de personas desarrollara galeofobia, un miedo irracional a los tiburones. Tiburón asustó a la gente, pero también aumentó la fascinación del público por estas criaturas carnívoras. Los acuarios se dieron cuenta rápidamente de que exhibir uno de estos monstruos de la vida real los convertiría en lo más genial de la ciudad. Como era de esperarse en los años y meses posteriores al estreno de Tiburón, el número de tiburones blancos en acuarios se disparó. En 1976, SeaWorld San Diego recibió un tiburón blanco macho joven que medía 1.50 metros de largo y pesaba 26 kilos. Pero sorpresa, sorpresa, el animal no duró mucho, ya que falleció al cabo de tan solo una semana. 2 años después, SeaWorld San Diego decidió intentarlo otra vez, pero su suerte no cambió.
Una vez más, el tiburón murió al cabo de una semana. A pesar de la falta de éxito, los acuarios se negaron desesperadamente a renunciar a la idea de albergar a un tiburón blanco. De hecho, en 1980, la competencia entre SeaWorld San Diego y el acuario Steinhardt de San Francisco era feroz, y ambos competían por convertirse en el primer acuario en exhibir con éxito un tiburón blanco. Steinhardt incluso creó una fuerza SWAT, no armas y tácticas especiales, el equipo de adquisición de tiburones blancos Steinhardt. Era un equipo dedicado a adquirir y transportar a cualquier tiburón blanco capturado de regreso al acuario. También construyeron un elaborado tanque de transporte con un arnés y líquidos intravenosos, para brindarles a los tiburones el mejor tratamiento posible durante el transporte. Mientras tanto, SeaWorld San Diego tenía camiones de carga equipados con contenedores con control de temperatura, así como chorros oxigenados que mantenían el agua corriendo suavemente sobre las branquias de los tiburones, ayudándolos a respirar mientras eran transportados al acuario. En agosto de 1980, la fuerza SWAT se dirigió a Bodega Bay para recoger a un tiburón blanco hembra de 2 metros y 136 kilos, que había quedado atrapado en la red de un pescador. Apodado Sandy, el tiburón en realidad permaneció en cautiverio por un total de 3 días, antes de ser liberado de nuevo en el Océano Pacífico. Sí, después de todo ese esfuerzo y de un equipo especial de SWAT, no pudieron mantener con éxito un tiburón blanco en un acuario. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Sandy fue colocada en un tanque relativamente pequeño de 378,000 litros. A pesar del tamaño relativamente delgado, el tanque tenía una forma de rosquilla, lo que le permitía al tiburón nadar sin golpearse constantemente con las paredes del acuario. Un problema aún mayor resultó ser el sistema de mantenimiento defectuoso del tanque. Esto provocaba pequeñas descargas eléctricas en un lado del tanque. Cuando Sandy llegaba al lugar electrificado, se daba la vuelta o se hundía hasta el fondo. No puedo decir que la culpo. Un año después de la liberación de Sandy de Steinhardt, SeaWorld San Diego decidió intentarlo nuevamente. El tiburón de 1.50 metros y 45 kilos fue capturado por un pescador en la costa de San Diego, antes de ser transportado al acuario. Aquí se mantuvo en una exhibición de 1.514.000 litros. El espécimen sobrevivió sus primeros días en cautiverio, pero después de que pasaron unos días sin que el tiburón se alimentara, los científicos marinos decidieron inyectarle nutrientes al animal. Finalmente pasó una semana con el tiburón todavía intacto. Entonces rompió el récord de 10 días establecido previamente por Manly, Maryland. Pero esto no fueron todas buenas noticias. El tiburón seguía negándose a comer por sí solo. No mucho después comenzó a mostrar dificultad para nadar. Finalmente, después de una extenuante batalla de 16 días, todo se volvió demasiado, y el tiburón blanco pereció. El intento de romper el récord de SeaWorld San Diego demostró que era posible que un tiburón sobreviviera un par de semanas en cautiverio, aunque sin comer. Y así habían pasado 26 años desde que el primer tiburón blanco fue puesto en cautiverio, y todavía ningún espécimen había sobrevivido. Tras su apertura en 1984, el acuario de la bahía de Monterrey, en California, quiso sumarse a la fiesta de los grandes tiburones blancos en cautiverio. En agosto de ese año, un tiburón de 1.47 metros que se había enredado en la red de un pescador en la costa de California fue colocado en uno de los tanques del acuario de la bahía de Monterrey. Pero con el nuevo acuario los problemas eran los mismos de siempre. Este tiburón en particular sobrevivió durante 11 días, antes de morir debido a su negativa a comer. Ya sea que el frenesí de tiburón estuviera disminuyendo o que los acuarios finalmente se dieran cuenta de la imposibilidad de mantener a los tiburones blancos sanos en tanques, los intentos de mantenerlos cautivos comenzaron a estancarse. Hubo que esperar hasta 2004 para el siguiente intento importante. 20 años después de su primer intento, el acuario de la bahía de Monterrey estaba listo para la segunda ronda, pero habían aprendido de su última lista de errores. En 1996, el acuario terminó la construcción de su exhibición Outer Bay de $110 millones. Decir que este acuario era grande sería quedarse corto. En total, el tanque de Outer Bay mide 27 metros de largo, 11 metros de profundidad y contiene la asombrosa cantidad de 3.7 millones de litros de agua. Eso significa que esta exhibición tiene más del doble de la capacidad de agua de una piscina olímpica. Pero los esfuerzos de Monterrey Bay se extendieron mucho más allá del tamaño de la exhibición. Los tiburones capturados se colocaban primero en una red oceánica de más de 15 millones de litros de agua, 40 metros de ancho y 11 metros de profundidad, que estaba anclada frente a la costa de California. Esto les permitía recuperarse del estrés de ser capturados y comenzar a alimentarse nuevamente, antes de ser trasladados al tanque principal.
Una vez que se determinaba que los tiburones estaban saludables y se alimentaban regularmente en la red, se los transportaba al acuario de la bahía de Monterrey. Los tiburones eran transportados en un tanque móvil de 12,000 litros, lo que les permitía nadar y, respirar. Irónicamente, todos contenían la respiración cuando el primer tiburón blanco llegó a la exhibición en 2004, después de pasar 13 días en la red oceánica. Para asombro de los investigadores, el tiburón comenzó a nadar bien, mostrando signos de que estaba relajado y contento. Aún mejor, el tiburón estaba comiendo, adaptándose felizmente a la dieta de salmón y caballa que se arrojó al estanque. Pronto rompió el récord anterior de supervivencia en cautiverio de 16 días. Permaneció en la exhibición de Outer Bay durante unos increíbles 198 días. ¡Wow! ¿Pero qué pasó después? Bueno, el tiburón comenzó a hacerlo demasiado bien. Durante su estadía de 6 meses había crecido de 140 centímetros a 183. Fue entonces cuando empezó a desarrollar un gusto por sus compañeros de tanque, comiéndose los tiburones de aleta más pequeños que también poblaban la exhibición de Outer Bay. Al ser demasiado grande para manipularlo de manera segura, no tuvieron más opción que liberarlo. Durante los siguientes años, el acuario de la bahía de Monterrey siguió el mismo proceso prolongado con otros 5 tiburones blancos jóvenes. Un tiburón fue liberado a los 11 días después de no alimentarse. Sin embargo, los otros 4 permanecieron en el acuario durante más de 50 días, y uno incluso duró unos impresionantes 152 días en la exhibición de Outer Bay antes de ser liberado. Finalmente, un acuario había demostrado que podía mantener con éxito a un gran blanco en cautiverio. Pero incluso con el enorme esfuerzo y el costo que se invirtió para que esto funcionara, el acuario aún tenía sus problemas. Como hemos visto, los tiburones que permanecieron en el tanque durante meses crecieron hasta un tamaño tal que podían darse un festín con sus compañeros de tanque. Además de eso, los tiburones en crecimiento también comenzaron a desarrollar llagas y cortes por golpearse con los lados del tanque. Sí, ni siquiera un tanque de millones de litros era lo suficientemente grande. Aún así, comparado con el destino de los tiburones cautivos en los años anteriores, el proyecto del Gran Tiburón Blanco de la Bahía Monterrey fue visto como un éxito rotundo. Uno pensaría que ahí terminaría nuestra historia del Gran Tiburón Blanco, pero no. Los acuarios realmente no pueden evitarlo, ¿cierto? En 2016, el acuario Churaumi de Okinawa en Japón se hizo a cargo de un gran tiburón blanco de 3.5 metros de largo atrapado en la red de un pescador. Se trataba del único tiburón blanco adulto que se había exhibido jamás. A pesar de su tamaño, el tiburón fue arrojado a un tanque de 700,000 litros, menos de una quinta parte de la capacidad de la exhibición de Outer Bay en el acuario de la bahía de Monterrey. Contrariamente al éxito que se ha visto al poner tiburones en jaulas en alta mar antes de su transporte, no hay registros de esto en el acuario de Okinawa. En cambio, es probable que el tiburón haya sido arrebatado al pescador y transportado directamente al acuario. Inevitablemente, el tiburón blanco tuvo dificultades para adaptarse a su estrecho hogar, chocando repetidamente contra las paredes y rechazando la comida. Trágicamente, después de solo 3 días, pereció, convirtiéndose en el último tiburón blanco en cautiverio. Bueno, más o menos. En realidad, hay otro tiburón blanco en cautiverio. Rosie, como la han apodado cariñosamente, se puede encontrar en el centro de exposiciones de Crystal World en Australia. Pero Rosie no es un tiburón blanco cautivo normal. Es un espécimen preservado que murió después de quedar atrapado en redes de pesca en 1997. Aún así, viva o no, acercarse y ver personalmente esa cara seguramente te dejará con noches de insomnio. Así, después de unos 70 años y más de 30 intentos, ningún acuario ha sido capaz de mantener a uno de estos poderosos depredadores en un tanque durante más de 198 días. Entonces, ¿por qué mantener con vida a estos monstruos marinos era una tarea tan imposible? Resumamos lo que sabemos ahora. Los tiburones blancos pueden crecer hasta más de 6 metros de largo, y los peces de este tamaño necesitan tanques gigantescos. La mayoría de los tiburones blancos puestos en cautiverios eran jóvenes y son más pequeños. Sin embargo, a pesar de eso, incluso los tiburones blancos jóvenes necesitan tanques enormes porque su naturaleza migratoria significa que nadan mucho. Y algunos tiburones viajan más de 20,000 kilómetros en solo 9 meses. Teniendo en cuenta que ningún tanque de vidrio sería lo suficientemente grande para seguir el ritmo de los hábitos migratorios masivos de estas criaturas, los tiburones blancos a menudo se raspan y chocan con las paredes del vidrio del tanque, ya que no pueden ver ni sentir el vidrio. Además, estos peces son respiradores forzados, lo que les recuerdo significa que necesitan nadar constantemente para respirar.
No existe una ciencia exacta sobre el tamaño mínimo del tanque en el que deben estar, pero es definitivamente cierto que cuanto más grande, mejor. Por lo tanto, es lógico que el gigantesco acuario Outer Bay de 1 millón de galones en la bahía de Monterrey fuera el único que tuvo un verdadero éxito manteniendo tiburones blancos. Pero los tanques no son el único aspecto del cautiverio que afecta su respiración. La mayoría de los tiburones blancos capturados para exhibición fueron atrapados en redes de enmalle. Se trata de una gran red que cuelga en el mar, diseñada para atrapar y capturar peces. Pero esta forma insostenible de pesca también puede atrapar a otros animales marinos, incluidos los tiburones blancos. Esto los deja atrapados e inmóviles hasta que las redes de enmalle son sacadas a la superficie. Estar atrapados e inmóviles ya pone en peligro su capacidad de ventilar el agua sobre sus branquias, y peor aún en un tanque de pánico. Los tiburones blancos pueden tratar de salir de la red a golpes, lo que puede agotar sus reservas de energía. Los estudios han demostrado que los tiburones agotan rápidamente sus reservas durante la actividad muscular rigurosa. Por lo tanto, el resultado de las redes de enmalle que mantienen a los tiburones inmóviles, incapaces de respirar junto con sus reservas de energía agotadas, puede ser fatal. En algunos casos, los tiburones podrían sufrir insuficiencia respiratoria si quedan atrapados en la red durante suficiente tiempo. Incluso los tiburones blancos que no son capturados con redes de enmalle pueden verse gravemente afectados por su transporte al acuario. A menudo, como ocurrió en Manly, Maryland en 1968, son llevados en la parte trasera de un camión, donde son colocados en un tanque de agua abierto con un filtrado de agua inadecuado. Lo que es peor, las colosales criaturas pueden viajar durante horas, mientras son llevadas desde un lugar de captura hasta el acuario. Para algunos, la captura y el transporte de tiburones blancos es la razón de su fracaso en cautiverio. El biólogo acuático John Hewitt llegó a decir: en la mayoría de los casos se podría decir que todos estos tiburones cautivos simplemente estaban en proceso de morir, y algunos tardaron más que otros. Vaya, gracias a Tiburón y más recientemente Megalodon, una película en la que un gigantesco y extinto tiburón megalodón ataca a Jason Statham en un sumergible de aguas profundas, la gente piensa que la mayoría de los tiburones son bestias sedientas de sangre que harán cualquier cosa para devorar humanos. Como resultado, se cree comúnmente que los tiburones blancos no se encuentran en cautiverio porque son demasiado violentos y es probable que atraviesen el vidrio para devorar a cualquier humano con el que sus ojos se fijen. Lo cual te alegrará saber nunca ha sido así. Pero lo que parece ser el mayor problema que ningún acuario ha sido capaz de superar es el costo real de mantener un tiburón blanco en cautiverio. El simple hecho de adquirir el tiburón en primer lugar es extremadamente caro. Tomemos como ejemplo el acuario Steinhardt, que en 1980 pagó a un pescador cerca de $20,000 ajustados a la inflación por un tiburón blanco capturado. Además de eso, Steinhardt también pagó al pescador casi $2,000 por cada día que el tiburón estuvo en el acuario. Desafortunadamente para el pescador, este tiburón blanco en particular solo duró 3 días en Steinhardt, antes de que tuviera que ser liberado. Así que en total, eso significa que el acuario Steinhardt desembolsó alrededor de $26,000 por solo 3 días de tenerlo en exhibición. Pero eso no es ni la mitad. El aspecto más caro de mantener a un tiburón blanco en cautiverio es construir un tanque lo suficientemente grande como para albergarlo. Como hemos visto, el gigantesco acuario Outer Bay de 3.7 millones de litros de agua en la bahía de Monterrey ha sido el único que ha logrado mantener en cautiverio a un tiburón blanco durante un periodo prolongado. Obviamente, construir un tanque tan titánico tiene un precio desorbitado. Como sabemos, la exhibición Outer Bay le costó al acuario de la bahía de Monterrey más de $110 millones. Pero una vez más, esto no fue lo suficientemente grande a largo plazo. Si un acuario quería un tanque tan grande como para albergar a un tiburón en toda su longitud de 6 metros, necesitaría algo al menos 3 o 4 veces ese tamaño, lo que costaría más de $500 millones de construir. En realidad ya existen tanques de este tamaño. El Parque de Ciencias Marinas de Chimelong en China, por ejemplo, tiene un tanque con una capacidad de 22.7 millones de litros de agua. Es espacio más que suficiente, ¿verdad? Sin embargo, estos tiburones tienen un historial de ataques a sus compañeros de tanque, por lo que sería una gran cantidad de espacio para dedicarlo a un solo pez, que no tiene ninguna garantía de vivir más allá de los 3 días. Los acuarios también tienen que tener en cuenta el transporte del tiburón, la comida y las facturas médicas si se enferma. Básicamente, estos tipos son máquinas de deudas. Vaya, lo único más aterrador que un tiburón blanco es el precio de mantenerlo cautivo. Además, en años más recientes ha surgido otra preocupación con respecto a los tiburones blancos en cautiverio.
En 2016, el acuario Churaumi de Okinawa enfrentó la reacción negativa de PETA, los activistas de los derechos de los animales, por causar la muerte del tiburón. La popularidad de documentales recientes como Blackfish ha resaltado la crueldad de mantener a grandes animales marinos como las orcas en cautiverio. En lo que respecta a los tiburones blancos, es difícil negar que la captura, el transporte y el alojamiento de estos animales en tanques que nunca alcanzarán el tamaño del océano no es cruel. A pesar de todo, mantener cautivos a los tiburones blancos no siempre tiene que ser inhumano. El acuario de la Bahía de Monterrey demostró que en las condiciones adecuadas, estos tiburones pueden prosperar y crecer en cautiverio, al tiempo que enseña a los habitantes que en realidad no son tan malvados ni peligrosos como se podría creer. Entonces, dado que actualmente no hay tiburones blancos en cautiverio, ¿volveremos a ver a estos tiburones en los acuarios en el futuro? Bueno, lamento decepcionar a los entusiastas de los tiburones, pero es poco probable. El enorme esfuerzo y el costo que le significó al acuario de la Bahía de Monterrey mantener con éxito a estas criaturas en un tanque muestra la escala de la tarea. E incluso así, solo podían albergar tiburones blancos jóvenes. Si algún acuario quiere exhibir a un gran tiburón blanco adulto, tendrá que construir un tanque mucho más grande y costoso que la ya imponente exhibición de Outer Bay, dedicada únicamente a un gran pez. Sí, parece una tarea bastante imposible, ¿no crees? Con todo eso, parece que el mejor acuario para mantener a un gran tiburón blanco es uno natural, el océano. ¿Qué parte de esta inmersión profunda te sorprendió más? Y si eres un poco mayor como yo, tal vez viste uno de estos grandes tiburones blancos en cautiverio cuando eras aún más pequeño. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.